cuando añades algo al evangelio, quitas a Cristo, y sabemos que nos estamos enfocando en los versículos 10 al 14. En los estudios pasados estudiamos, ¿verdad?, la introducción. Puntos para considerar en este estudio era que Pablo todavía se encontraba defendiendo su apostolado. Todo lo que vamos a leer y lo que hemos estado estudiando es Pablo defendiendo su apostolado. Pero de esa, ¿verdad?, de esa defensa podemos extraer enseñanzas en cuanto a los motivos que él la muestra para defender su apostolado. En su defensa, él se enfoca en lo que implica ser llamado por Dios y las características de aquellos que enseñan y aceptan el falso evangelio. Podemos aprender lo que implica ser llamado por Dios, las características de aquellos que enseñan un falso evangelio y también las consecuencias graves que implica el aceptar el falso evangelio, no solamente para los falsos maestros, ¿verdad?, que Pablo dijo que eran anatemas, estaban bajo maldición, sino que todo aquel que recibe ese falso evangelio está recibiendo esa maldición, ¿verdad? Está caminando un camino que es contrario a lo que es el evangelio de Cristo. ¿Cuáles son los objetivos del estudio? Entender, y este es el objetivo principal, ¿verdad?, entender cuál es el evangelio de Cristo. ¿Qué nos dice la Biblia que es el evangelio? También un segundo objetivo sería lograr identificar los falsos evangelios, especialmente aquellos evangelios que son difíciles de detectar. Recuerden que hay cosas muy obvias. El que niega a Cristo, pero aún así dice que está predicando algo de parte de Dios, nosotros lo podemos identificar fácilmente. Pero aquel que a Cristo le añade cosas, es más difícil, ¿verdad? Poder percibir que no es el evangelio de Cristo, y eso fue lo que le pasó a los Gálatas. Y usualmente son personas que te predican un evangelio con cosas que son buenas, o sea, que en sí mismas no son malas. Te dicen, haz esto, haz aquello, haz lo otro, y todas esas cosas que te están pidiendo posiblemente no son malas, pero cuando le añadimos eso a la obra de Cristo como un requisito para salvación, entonces estamos negando a Cristo, y eso es un falso evangelio y lo tenemos que negar. Voy a dar un breve repaso, voy a tocar algunos puntos de los estudios anteriores porque creo que es muy importante, ya que muchas perdieron, ¿verdad?, lo que es el segundo estudio. Creo que fue el segundo estudio donde hablamos de la cruz. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat. El repaso de los estudios anteriores es el siguiente. Un punto número 1. Aprendimos que el apóstol Pablo era genuino, era un genuino apóstol por cuanto fue llamado por Dios. Él no fue llamado ni por hombre ni a través de hombre alguno. Y eso lo vemos en el primer versículo del capítulo 1, cuando Pablo dice, yo, Pablo, apóstol, y no de hombres ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. También aprendimos que si su apostolado es genuino, entonces el mensaje que Pablo estaba llevando era genuino. Otro punto importante era que la autoridad que tenía Pablo no era de Pablo, era de Cristo. Entonces, cuando Pablo estaba escribiendo, era como si Cristo mismo hubiese escrito esas palabras, era como si Dios mismo le estuviera hablando a ellos. Entonces, por eso fue que él defendió su apostolado, y vamos a continuar. Lo que vamos a leer hoy también es parte de la defensa del apostolado y es algo que tenemos que tener en claro. O sea que Pablo tenía la autoridad de quien lo llamó, la autoridad de Dios. Las palabras de Pablo son las palabras de Dios cuando leemos la epístola de Pablo a los Gálatas. Y un apóstol, muchas personas cuando piensan en un apóstol piensan que él es un enviado y ya. No, un apóstol es mucho más que un enviado. Eres un mensajero de Dios. Los apóstoles eran mensajeros de Dios. Cuando ellos hablaban de parte de Dios. Por eso cuando, ¿verdad?, leemos las cartas que ellos nos dejaron, es como si leyéramos, escucháramos a Dios mismo, ¿ok? Y la doctrina que ellos enseñaban no provenía de ellos, sino que venía de Dios. La doctrina que vamos a aprender en esta epístola no es la doctrina de Pablo, no es la doctrina de un hombre, sino que es la doctrina de Dios, por cuanto Dios fue quien llamó a Pablo,
la doctrina que Pablo está enseñando es la doctrina de Dios mismo, es la enseñanza de Dios mismo que nos dejó a nosotros, que es algo que tenemos que tener en consideración. En los primeros versículos, Pablo presenta los dos temas principales de la carta. Si alguna recuerda cuál es, lo puede escribir en el grupo, yo voy a leerlo después y sabré, ¿verdad? Porque me presenta los nombres. Esos dos temas principales es el primero, ¿verdad? La defensa del apostolado, lo vemos en el primer versículo y sabemos por qué fue tan importante. Porque si Pablo no era un genuino apóstol, entonces su mensaje no era genuino. Entonces él comenzó por la defensa de su apostolado, no porque su apostolado era lo más importante de la carta, sabemos que era la cruz, pero si su apostolado era falso, entonces el mensaje era falso. El primer tema, ¿verdad? La defensa del apostolado, y el segundo, la cruz de Cristo, que es el corazón del evangelio. El que no entiende el mensaje de la cruz no va a entender el evangelio. El segundo estudio fue sobre eso. También tenemos que considerar, ¿verdad?, que por cuanto Jesús se entregó en la cruz por los pecados de todos los que creen en su nombre, es innecesario añadirle cargas a las personas, ya que el sacrificio de la cruz es suficiente. Cuando Cristo murió, el templo murió, el velo se rompió. Por cuanto la ira de Dios y sus demandas fueron satisfechas en Cristo Jesús, la resurrección la vemos como la evidencia de que Dios estaba complacido con el sacrificio de Jesús. Y por lo tanto, todos los que creen en Él están revestidos de Jesús y ya no tienen que pagar por ninguna condena. Por cuanto Jesús se entregó en la cruz por los pecados de todos los que creen en su nombre, es innecesario añadirle cargas a los hombres. ¿Y por qué esto es innecesario? Bueno, porque el sacrificio de la cruz es suficiente. ¿Cómo sabemos que es suficiente? Porque cuando Cristo murió, el templo murió. No había necesidad de más sacrificios. El velo se rasgó. La ira de Dios y las demandas de Dios por los pecados fueron satisfechas en Cristo Jesús. Él llevó los pecados y llevó en su cuerpo, pagó con su vida la ira de Dios. Él tomó la copa de la ira. Y la resurrección es la evidencia de que Dios estaba complacido con el sacrificio de Jesús. La muerte no tenía autoridad sobre Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús en sí mismo él era santo. Aunque él llevó los pecados, él era santo, él es santo. Sabemos que el Señor no tiene mancha, no tiene arrugas, un cordero perfecto. Y por lo tanto, todos los que creen en Jesús están revestidos de Jesús, porque él pagó por nosotros, él se puso en el lugar de nosotros. Y ya no tenemos que pagar por ninguna condena porque el Señor la pagó por nosotros. Y eso es un resumen de lo que significa la cruz, la importancia de entender qué significa el sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros, porque cuando no lo entendemos, entonces hace sentido que le añadimos, porque no lo estamos entendiendo, pues por lo tanto le vamos a añadir, porque es humanamente queremos hacer y dar lo mejor, pero sabemos que lo mejor ya fue dado por nosotros, lo perfecto, lo excelente, y a lo excelente no se le puede añadir. En el nuevo pacto, el pacto de obras, estamos en un nuevo pacto que es superior al pacto anterior. Dios cumple su parte. El nuevo pacto, Dios cumple su parte y Cristo cumple la parte que el hombre le tocaba cumplir. Recuerden que un pacto es entre dos. Pues el pacto nuevo Dios lo hizo consigo mismo. Él juró por sí mismo, porque el hombre no podía cumplir ¿verdad? Ninguno de los requisitos del pacto, no podía. Pues entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, que eternamente es Hijo de Dios, no es un creado, eternamente ha existido. No fue como que Dios se inventó un Dios más pequeño, no. Sabemos que desde el principio Cristo está con Dios, juntamente con Dios, y Cristo es Dios. La palabra que estaba en el principio con Dios se hizo carne.
vino a la tierra en forma de hombre a cumplir lo que los hombres no podían cumplir, lo que aquel Adán no pudo cumplir en el Edén, que comió del fruto y cayó la maldición para la tierra y para la humanidad. Cristo ahora cumple por todos los que creen en él. Entonces, en el nuevo pacto, Dios cumple su parte y Cristo cumple la parte que el hombre le toca cumplir. O sea que el pacto depende exclusivamente de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El hombre no le puede añadir ni quitar nada al pacto, porque es incapaz de hacerlo. La criatura muestra total dependencia del Creador. En el pacto, nosotros como criaturas de Dios mostramos total dependencia de Dios, a diferencia de Adán, que quiso ser independiente de Dios y fracasó. Nosotros mostramos dependencia de Dios completa. Ese es el pacto, el nuevo pacto. Es superior al pacto de las obras. Jesús es el templo, es el arca, es el sacrificio, es el sumo sacerdote, es el rey que gobierna. Jesús lo cumple absolutamente todo. Y en él estamos completos. Por lo tanto, podemos tener plena seguridad en su promesa de vida eterna. Para salirnos de la mano de Jesús, tendríamos que ser más poderosas que él, o tendría que alguien más ser más poderoso que él. Y eso no existe. Por lo tanto, en su mano estamos seguros. Estamos en las manos del Padre que nos escogió, en las manos del Hijo que nos redimió y en el Espíritu Santo que nos selló para siempre. Esto es algo que tenemos que tener claro para entender por qué Pablo estaba tan enojado con los Gálatas. Pablo le llamó insensatos a los Gálatas y esto no es cualquier cosa. Romanos 8 del 29 al 39 se los voy a leer rápidamente. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también los llamó. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. Vamos al versículo 10. Yo lo voy a volver a leer. Yo tengo otra versión, pero es que me gusta que ustedes puedan ver. A veces trae más claridad cuando vemos diferentes versiones. Voy a leer el versículo 10 que dice: ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Al parecer aquí Pablo se le estaba acusando de que él estaba presentando un evangelio fácil, para que de esa forma los gentiles le apoyaran. Ellos, ¿verdad? Quizás estaban acusando a Pablo de que quitó algunos requisitos del evangelio para facilitárselo a las personas y de esa forma ganarse el favor de los hombres. Pero Pablo le está haciendo una pregunta retórica para hacerlos a ellos pensar, pero ¿cómo es posible? Porque mi evangelio no es de hombre. ¿Cómo es posible que si mi evangelio es de hombre, entonces yo me esté enfocando tanto en Dios? Eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos. La pregunta retórica de Pablo era para que los gálatas analizaran el mensaje del evangelio que predicaba Pablo, el cual no estaba enfocado en los esfuerzos humanos, sino en la obra de Dios, solamente y exclusiva de Dios. Si Pablo buscara el favor del hombre, presentaría un evangelio basado en criterios de la religión falsa, la cual se enfoca en el esfuerzo humano y usualmente resalta al hombre y a sus obras, poniendo la voluntad de Dios subordinada a la del hombre. Pablo está diciendo, lo voy a leer otra vez: ¿o trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Un ejemplo de esto podemos, voy a darle algunos ejemplos de cómo se escucha esto en las palabras hoy día. Ok,
Si yo hago esto, entonces Dios puede hacer aquello. Ese es el evangelio basado en el hombre. Si yo hago esta obra, le permito a Dios hacer esto en mi vida. Ese no es el evangelio de Cristo. Tenemos que dejar esa frase que nos enseñó el falso evangelio. Dios no puede hacer nada que yo no le permita. ¿Quién es soberano, tú o Dios? Dios no puede salvar a quienes no se esfuerzan por salvarse, como si la salvación dependiera del hombre y no de la obra de Cristo. Los rituales religiosos limpian al hombre, o sea, la religión externa. Y ustedes saben que los fariseos se enfocaban mucho en lavarse las manos y hacer cosas extrañas, como si eso los hiciera más santos y más limpios que los demás. Según Pablo, quienes dependen de sus obras no sirven a Dios, sino a los hombres. Y el favor y la aprobación de los hombres es lo que ellos buscan haciendo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque son cosas externas que engañan solamente a los hombres, no a Dios. Y ya sabemos que Cristo se dio a sí mismo por los hombres. Por lo tanto, sería ridículo pensar que nosotros podemos hacer algo para ganarnos el favor de Dios, que se lo ganó ya Cristo. Voy a hablar de una conexión bíblica como un todo, ¿ok? Porque sabemos que cuando nosotros estamos hablando de la palabra, tenemos que decir, ¿qué decía en el Antiguo Testamento? ¿Qué era lo que estaba pasando allá atrás? Sabemos que hay sombras, hay tipos de Cristo. ¿Qué estaba pasando? Esta historia es parecida a cosas que pasaban en el Antiguo Testamento? Y yo mencioné algo de esto en el estudio, no sé si fue en el tercer estudio o en el segundo estudio, pero vamos a profundizar un poquito más en esto. Sabemos que en repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento, Dios liberaba a su pueblo Israel de la opresión, de los ataques y la esclavitud de sus enemigos. Israel siempre estaba en problemas y Dios siempre lo estaba liberando, siempre lo estaba sacando de apuros. Ellos se metían en esos problemas por sus pecados, ¿verdad? Pero el Señor siempre los sacaba. El paradigma de esto es que Dios rescató a Israel de la esclavitud de Egipto. Sabemos, ¿verdad?, que el éxodo es como que nosotros pensamos en Israel y Dios rescatando a Israel y pensamos en el éxodo. Los libertó de las manos de Faraón, opresor, quien estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Pero el éxodo era solo una anticipación de la redención futura de la humanidad. Cuando nosotros leemos el éxodo ahora que somos cristianas, nosotros podemos ver a Cristo en el éxodo. Nos podemos ver a nosotros como la iglesia en el éxodo y lo que el Señor ha hecho con nosotros. Esta redención que nos dio con Cristo no nos redimió de las manos de un hombre. Vamos a pensar en esto. Esto es más grande. A Israel se lo arrancó de las manos a Faraón a través de unas plagas. Pero a nosotros nos arrancó, nos redimió de las manos ¿de quién? Del enemigo. De Satanás. De las tinieblas, del pecado y la muerte, mis hermanas. Del pecado y la muerte. Porque entró la muerte por causa del pecado. Entonces el Señor nos libró de algo superior. Y cuando aprendamos de lo que son los tipos y las sombras, la historia no es exactamente igual. No es perfecta, es que nos está dando como que una ilustración. Es como una parábola. Las parábolas no son la palabra, no es palabra por palabra exacto como pasa, pero nos da una ilustración para poder ver más allá. Esta vez no fueron las plagas del juicio de Dios las que nos libraron de nuestro enemigo, sino a través del Hijo de Dios, quien recibió en sí mismo el juicio en nuestro lugar. O sea, pensemos en esto. El Hijo de Dios, quien nunca conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Recibió el pago como si él mismo hubiese hecho todos esos pecados. Imagínate el Señor cargando los pecados y pagando por los pecados de todos los que iban a creer en él, de todo lo que ocurrió por causa del pecado, que es la muerte misma, y la ira que provocó el pecado, la cargó el Señor. Él tomó de la copa de la ira.
Él estaba bajo la ira del Señor en ese momento para que nosotras no sufriéramos esa ira, para que nosotras no tuviéramos que pagar por ese pecado. Nuestro Señor Jesús entregó su propia vida y en su cuerpo pagó por todos nuestros pecados, de esa forma librándonos a nosotros para siempre. Nos sacó de las tinieblas, nos llevó a la luz, de muerte nos dio vida, de esclavos del pecado, ahora somos libres en Cristo y somos esclavos del Señor. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora tenemos un buen amo, Señor, Padre, hermano. Ya no tenemos que ser esclavas de ese pecado. Ya el pecado no reina en nuestras vidas, no tiene potestad sobre nosotras. Por lo tanto, ¿por qué Gálatas, insensatos, le están creyendo a los falsos maestros que los quieren esclavizar otra vez? ¿Por qué le creen a los falsos maestros? Si ustedes saben lo que significa lo que hizo el Señor por nosotros, que nada ni nadie le puede añadir, porque ustedes les tratan de añadir, porque aceptaron este falso mensaje. Son tan brutos, Gálatas, eso es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes son unos tontos, se dejaron engañar tan fácilmente. ¿Cómo ustedes pueden pagar por algo? ¿Cómo pueden pagar por algo tan grande? Tendrían que ser Dios para pagar. Ese es el punto que la gente no entiende, que tú tienes que ser Dios para poder pagarle a Dios. Tú no puedes pagarle a medias a Dios. También recordemos ahora, el pueblo de Israel muy rápidamente se olvidó de lo que su Dios hizo por ellos. ¿Quién lo sacó a Israel de Egipto? Fue Dios. Pero Israel se olvidó rápidamente. Y los Gálatas, ¿qué dice Pablo? De cuán rápido se extraviaron. Que Pablo estaba asombrado de cuán rápido los Gálatas se habían extraviado. O sea, se olvidaron de lo que el Señor hizo por ellos. ¿Qué hicieron ellos? No solo se olvidaron de su Dios y lo que hizo. Ellos crearon un Dios conforme a su imaginación. Crearon un ídolo, un becerro. Y no importa la forma que le pongan, si es becerro, si es mula, si es hombre, no importa la forma que le pongas a tu ídolo, todo lo que tú le añades a la obra de Dios es un ídolo. Y eso fue lo que hizo Israel, y eso es lo que están haciendo los Gálatas. ¿Verdad? Cuando leemos, vemos que los Gálatas crearon su propio evangelio. ¿Y por qué digo que ellos crearon? Porque ellos aceptaron. Y cuando tú aceptas, tú estás actuando conforme a eso. Entonces, ellos son partícipes de los falsos maestros. Ellos no son inocentes, los Gálatas no son inocentes. ¿A quién Pablo le escribió? A los Gálatas, no fue a los falsos maestros. Le dijo, Gálatas insensato, ustedes tienen la verdad y la han negado. No le dijo a los falsos maestros nada, fue a los Gálatas. De esa misma forma, los Gálatas crearon a su falso ídolo, creado por la imaginación de sus mentes, creando un evangelio diferente, el cual dependía de sus propias manos. Ellos crearon un ídolo, recuerden en el Éxodo, ¿verdad? Ellos crearon un ídolo de sus propias manos. ¿Y el falso evangelio de qué depende? De las obras del hombre, de lo que puedes hacer con tus propias manos. Nada cambia, mis hermanas. El enemigo es sutil, pero usa la misma estrategia. La estrategia del enemigo quizás cambie su forma, ahora no es becerro, ahora son otras cosas, pero sigue siendo lo mismo. Ellos crearon un evangelio diferente, el cual dependía de sus propias manos, así como aquel becerro, y no de la obra de Cristo, que es la cruz. Los Gálatas, al creerle a los falsos maestros su falso evangelio, se olvidaron de Dios y crearon así su ídolo, olvidándose de la obra de Cristo. Y ahora, ¿significa eso que los Gálatas dijeron, no, yo no quiero a Cristo? No. Los Gálatas, el problema de los Gálatas precisamente era que ellos tenían a Cristo, pero le añadieron a Cristo sus obras, y eso es como quitar a Cristo completamente. Aunque digas Cristo, 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 amén, 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 soy salvo, soy salvo, soy salvo. Si tú dices que eres salvo por Cristo y
cualquier cosa que pongas después, creaste un falso evangelio. Ese es el problema. Porque si ellos hubiesen negado del todo a Cristo, pues ¿para qué escribirles a ellos? Pero es que ellos estaban en la iglesia todavía. Ellos estaban supuestamente sirviéndole al Señor. Eran creyentes. Seguían el evangelio. Pero no todos los que se llaman que son de evangelio son del verdadero evangelio. Y aquí nos toca a nosotras analizar después. Quiero leerles Segunda de Corintios 11, del 3 al 4. Que vean qué lindo la escritura se complementa. Segunda de Corintios 11, del 3 al 4 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Sincera fidelidad a Cristo. O sea, que hay personas que hipócritamente sirven a Cristo porque usan a Cristo más otras cosas. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, esto es importante, cuando nosotros ponemos a un Jesús que no es suficiente, ese no es el Jesús de la Biblia. Ese es el ídolo que se crearon. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos del que lo hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, sabemos que el que trae un falso evangelio no es el Espíritu Santo. Es otro espíritu el que tú estás recibiendo. Es otro Cristo el que tú estás recibiendo. Pues este es el peligro. La gente dice, ay, no importa, ellos son buenos. Ay, ellos hacen buenas obras, ellos les sirven al Señor tan sinceramente. No, ellos no son buenos. Si fueran buenos, seguían la palabra del Señor. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Si tuvieran el Espíritu Santo, seguían al Cristo de la Biblia. U otro evangelio que el que os habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, somos más propensos a tolerar el falso evangelio porque nos exalta a nosotros, porque depende de nosotros, porque de alguna forma yo me llevo algo de la gloria. El evangelio de Cristo, a mi naturaleza, yo lo aborrezco, porque dice que yo no sirvo para nada. La realidad es que yo no sirvo para nada más que para pecar en mi propia naturaleza. Pero cuando yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura y estoy revestida de Cristo. Pero yo sola sirvo solo para pecar. Pero al hombre no le gusta admitir eso, porque tiene una falsa concepción de lo que es. Estamos viendo la importancia de la integridad del mensaje del evangelio. Es muy peligroso. Versículo 11. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos. ¿Cuáles son los criterios humanos? Vamos a pensar. Yo me porto bien, yo no robo, yo no adultero, yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo. Todos son criterios humanos. Ahora, ¿significa que eso es malo? No, pero también significa que el evangelio no se trata de yo, se trata de lo que Cristo hizo por mí. Entonces, cuando yo digo yo, estoy haciendo Cristo, vete para un lado y me pongo yo en el lugar de Cristo. Entonces, Pablo dice que el evangelio, pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, recordamos, el evangelio anunciado por él fue dado por Cristo, porque él fue llamado por Cristo. Recordamos lo que ya Pablo nos dijo. No sigue criterios humanos. ¿Qué significaría esto? Bueno, los falsos maestros se estaban introduciendo con criterios humanos, de religión humana, que en la superficie son buenos, pero no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo no se trata de eso. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Y esto es muy importante porque sabemos que quien llamó a Pablo fue Cristo mismo. Y Pablo dice en el versículo 1 que no de los hombres ni por medio de hombres, pero Cristo no solo llamó a Pablo, no.
Él no lo llamó y dijo, Pablo, ahora arréglatelas como puedas, ve donde los apóstoles a que te enseñen o verifiquen las iglesias cuál es el evangelio. No, no, no. El Señor se encargó de enseñarle el evangelio. Y el criterio de Cristo, yo no sé si no se han dado cuenta que no es el del hombre nunca. Porque el Señor nos dice, cuando leemos el Sermón del Monte, nos damos cuenta de cuán diferente el carácter de nuestro Señor es de toda la humanidad, aún de los religiosos. Nuestro Señor dice que amemos hasta nuestros enemigos. Eso no lo dice nadie. Ni los más religiosos. Ellos aman a los de su secta. Ellos aman a los que aceptan lo que ellos hacen. Pero el Señor dice que aún a nuestros enemigos. Podemos ver que, ¿verdad?, que el Señor nunca se deja llevar por lo que son criterios humanos. Porque la mente de nuestro Señor es superior a la mente del ser humano. Recuerden que nuestro Señor no era solamente hombre, sino también Dios. El Dios hombre. Quiero leer rapidito 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ustedes saben lo que implica eso. Cristo, inocente, limpio, puro, perfecto. Dios se hizo pecado por nosotros. Él no se hizo pecador, no confundan eso. Se hizo pecado por nosotros. ¿Qué significa esto? Que Dios lo trató como si fuera un pecador, para que nosotras fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo, no en nosotras mismas. No es lo que Marjorie hizo, ni Cari, ni Lilian, ni Jessie, ni Arely, ni Enid, ni Ana, ninguna de las que estamos aquí. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Eso no es cualquier cosa. Por eso rechazar ese mensaje es literalmente pisotear la sangre de Cristo, hacerlo por menos. El evangelio no es según la doctrina de los hombres, mis amadas, ni las obras de los hombres, ni la justicia de los hombres, ni lo que se ve bueno para los hombres, ni se trata de moralidad. El evangelio es según la justicia de Dios que nos fue dada en Cristo y solo en Cristo. Yo fui justificada, soy justificada delante de Dios por lo que Cristo hizo por mí. Es como si yo tuviera una ropa encima de mí y esa ropa fuera Cristo. Y cuando Dios me ve a mí, ve a Cristo. Dios no ve a Marjorie la pecadora. Dios ve a Cristo. La justicia de Cristo me fue impartida a mí y yo le entregué a Cristo mis pecados. Y por mis pecados mi Señor murió. Mi Señor derramó toda su sangre. Entregó su vida por mí. Ese es el evangelio. El evangelio. El que le quiera añadir algo más a eso le está quitando, no le está añadiendo. Le está restando. El hombre no puede añadir nada al evangelio porque el evangelio es completo en Cristo Jesús. Por cuanto Dios está completo en sí mismo, el evangelio es completo porque el evangelio viene de Dios. Cristo es Dios. Si le añadimos algo, estamos diciendo no te necesito, aunque digamos tengo a Dios. Eso hacían los Gálatas. Israel decía que el becerro era Jehová, pero no era. El intentar añadirle a la obra de Cristo es decir que tú eres superior a Cristo, que tus planes son más excelentes que los planes de Dios, es decir, que no necesitas a Dios, es pisotear la sangre de Cristo y negar la suficiencia de su obra, es decir, yo no quiero este pacto, mejor yo pago por mis propios pecados. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos. Versículo 12, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Sabemos que Cristo mismo fue quien le reveló esto a Pablo. Leímos Corintios. ¿Quién le reveló eso? Cristo. Cuando la Escritura dice que el que no conoció pecado por nosotros Dios mismo lo hizo pecado, para que fueran hechos justicia de Dios en él, lo está diciendo Dios. No se lo inventó Pablo.
la doctrina de Pablo es la doctrina de Cristo. Tenemos que dejar de dividir el evangelio de Pablo, el evangelio de Pedro, el evangelio de aquel y del otro, el evangelio. No, el evangelio es de Cristo. Y como les dije ahorita, es normal que a los hombres se les haga difícil aceptar el evangelio y se les hace imposibles en su mente natural. Se le hace imposible reconocer que no existe nada que se pueda añadir para ser aceptado por Dios. Es imposible aceptarlo en nuestra mente natural. ¿Qué dice 1 Corintios 2, del 12 al 16? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué nosotras podemos aceptar el evangelio? Porque somos más inteligentes, porque somos más excelentes, porque tenemos un conocimiento que superior a los demás. No, por el Espíritu, porque Dios hizo una obra en nosotras, porque cambió nuestra mente carnal y nos permite ver lo espiritual. Cuando yo veo la cruz, yo veo lo espiritual, entiendo lo que significa la cruz porque tengo el espíritu. Pero si yo no tuviera el espíritu y todavía estoy en mi mente natural, yo veo la cruz como una locura y digo, ¿cómo es posible que a través de un hombre yo sea perdonada delante de Dios? Eso es una locura, eso no hace sentido. Versículos 13 y 14. Porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes. En el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. Vamos a recordar lo que Pablo preguntó. En el versículo 10, ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? Cuando Pablo está diciendo, ¿o trato acaso de agradar a la gente? Si todavía busco yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Y ahora vamos a leer el 13. Porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes. En el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. En el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Cuando yo quería agradar a los hombres, yo perseguía a la iglesia de Dios. Yo era más celoso de la tradición de los padres. Ustedes son los que quieren agradar a los hombres, no yo. Porque yo me hago menos y exalto a Jesucristo, a la obra de la cruz. Ustedes están persiguiendo a los demás, pero es por sus tradiciones, porque ustedes siguen a los hombres. Entonces vemos como Pablo le pone la preguntita retórica, los pone a pensar y luego les dice, ¿recuerdan cómo yo era antes? Así son estos falsos maestros. Es para que ellos entiendan de que estos falsos maestros eran ¿qué? Eran perseguidores y son perseguidores de la iglesia. Todavía hay falsos maestros entre nosotros. Es más, la mayoría, lamentablemente, de las cosas que se predican por ahí, cuando tú las filtras por la escritura, es una falsedad de falsedades, blasfemias y de todo. Pero en este tiempo no era diferente. ¿Qué era lo que se seguía en este tiempo? Las tradiciones de los padres. O sea, las cosas que siempre se hacían. Oh, eso siempre se ha hecho, yo no lo voy a dejar de hacer. Porque mi papá me enseñó, porque yo nací ahí. Pablo nació en esas tradiciones y él amaba tanto esas tradiciones y era tan celoso de esas tradiciones que era más celoso que cualquiera de esos falsos maestros. Está diciendo, yo era más celoso, yo aventajaba a mis contemporáneos, a los que practicaban lo mismo que yo era más celoso que cualquiera de ellos. Es común para los falsos maestros perseguir a los verdaderos y acusarlos con el fin de destruirlos. Ellos acusaron a Pablo con el fin de destruirlo, de destruir
y decir que él no era el apóstol y de esa manera destruir el mensaje que él llevaba y de esa manera destruir ¿qué? El evangelio. Pero sabemos que el evangelio viene de Dios, no hay quien lo destruya. Pero lo van a intentar y van a haber algunos como los Gálatas que van a ser arrastrados por los falsos evangelios. También es común que quienes están en los falsos evangelios demuestren un celo muy grande por sus tradiciones, cuidado con las tradiciones si no son bíblicas, o sea, las doctrinas de hombre, y que de esa forma nieguen la palabra de Dios. Y vemos muchos ejemplos de esto en la Biblia, cuando Cristo siempre acusa a los fariseos. Él no está acusándolos a ellos por seguir la palabra de Dios, no. Él está acusándolos a ellos porque ellos le añadían a la palabra de Dios. Ellos tergiversaban la palabra y la aplicaban mal. Y Jesús les decía hipócritas, porque lo que ellos estaban haciendo era tradiciones de hombre, no lo que Dios les mandaba hacer. Entonces, los fariseos, aunque eran muy religiosos, no tenían nada de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Hijos de quién? De Satanás, de su padre el diablo. ¿Y de quiénes eran los falsos maestros de esta epístola? ¿Hijos de quién? De Satanás. Y si viene un hijo de Satanás a traerte una palabra y tú le escuchas, ¿a quién estás escuchando? A Satanás. Así como cuando escuchas a Pablo, escuchas a Dios, cuando escuchas al falso maestro, escuchas a Satanás mismo, padre de toda mentira. Y así como Pablo rechazó el falso evangelio, y no solo lo rechazó, sino que literalmente defendió el evangelio de Cristo, así nosotras tenemos que hacer. Si no somos cobardes y tenemos que preguntarnos, ¿en serio soy una sierva de Cristo? ¿Sirvo yo a los hombres? ¿Busco el favor de los hombres? ¿O busco el favor de Dios? ¿O busco agradar a Dios? ¿A quién? Aplicación y meditación. Esto es para que mediten. Cuando respondes a una voz y la sigues, estás siguiendo a quien da voces. Yo lo escribí hace unos años, mientras hacía un estudio de Gálatas. Cuando respondes a una voz y la sigues, estás siguiendo a quien da voces. O sea, ¿a quién estás siguiendo? Al que está hablando. De esa misma forma, cuando escuchas mentiras, estás siguiendo al padre de las mentiras. ¿Y quién es el padre de la mentira? Dice la palabra. Satanás. Esta es la seriedad de escuchar falsos evangelios. El evangelio viene de Dios. Y por cuanto Dios es veraz, el mensaje del evangelio es verdadero y digno de toda confianza, no de confianza a medias, no de tener temor por creerle al Señor, porque el falso maestro que te enseña que tengas ¿qué? Temor, no vaya a ser que te pierdas. Ten cuidado si no haces esto a los Gálatas, si no te circuncidas, si no haces aquello, mira que la palabra dice, el pacto de Abraham, mira lo que dice, cuál era. Tenía que circuncidarte. Si tú no lo haces, estás en peligro. Entonces tenemos que tener cuidado con esas falsas voces. Cualquier cambio al evangelio lo pervierte, ya que quita la pureza del mensaje. Pasa de ser la verdad a ser un mensaje más del montón, mis hermanas, creado por la mente pecaminosa y mentirosa del hombre. Y nada de lo que viene del hombre puede ser bueno. Recuerden eso. Mira dónde nos llevó Adán. Adán no nació con pecado. Adán fue hecho y era bueno. Todo alrededor de Adán era bueno. Adán no tenía necesidad. Adán no le hacía falta nada. Tenía una esposa buena, tenía todo. ¿Y qué hizo Adán? Escuchó la voz de su mujer porque su mujer había escuchado la de la serpiente. ¿Ven lo que pasa? Escuchó la serpiente, le creyó, actuó. Y tú no actúas y ya. Tú llevas ese mensaje a otra persona y así mismo pasa hoy día y pasó por los Gálatas. Entonces, si Adán, que era bueno, que no tenía inclinación al pecado, que no tenía necesidades ni enfermedades, ni nada, póngale todo lo que usted tiene hoy en día, no tenía nada de eso, vivía en el Edén. Qué hermoso. Nosotros tenemos tanta cosa encima, cosas a veces que no son importantes o no tan importantes. Tenía Adán para comer del fruto, tenía frutos de más, imagínense.
un huerto lleno de frutos deliciosos a la vista, que él no tenía ni que hacer mucho para que esos frutos salieran. Y él no pudo, imagínense nosotras en este mundo caído, con nuestras inclinaciones malas, inventarnos un evangelio. Es peligro. Solamente en el mensaje verdadero, sin adulteración, se encuentra la salvación. Si tú le presentas a las personas un Cristo falso, al que tú le tienes que añadir cosas, ahí no hay salvación, mis hermanas. Tú estás siendo usada por el enemigo, estás bajo maldición, por cierto, y estás llevando a la gente al infierno, pensando que son salvos, o que tienen una esperanza de ser salvos, porque el falso evangelio no te ofrece una salvación, ¿verdad? No es como que tú tienes una esperanza muy grande, es un quizás, pero tienen un quizás. Voy a compartirles algo que creé ahorita, déjame ver si lo puedo compartir rapidito. El verdadero evangelio, mis amadas, el verdadero evangelio, según la Biblia, somos salvos ¿por qué? Por gracia. Pero el falso evangelio, mira cómo es sutil, te añade la gracia, que no es gracia, porque cuando se le añade ya deja de ser gracia, pero añade las obras y el esfuerzo humano. Falso evangelio, banderita roja. El medio utilizado para la salvación en el evangelio verdadero es la fe. En el falso evangelio son la fe más las obras. La ley para el evangelio, ¿qué significa? Nos muestra a Cristo, también nos condena, ¿verdad? Porque somos condenados por la ley, decimos necesito a Cristo. Entonces, nosotros entendemos en el evangelio que la ley nos condena, eso es lo único que puede hacer por nosotras, nos muestra a Dios, nos muestra a Cristo, es lo que nos lleva a Cristo. Pero para el falso evangelio, la ley asegura la salvación y añade requisitos para la salvación. Recuerden los falsos maestros de Galacia. Obediencia. La obediencia para el evangelio, ¿qué significa? Es el fruto de la salvación. Con la obediencia tú muestras que eres un verdadero creyente, que tienes el Espíritu en ti. También es la evidencia de tu fe. Cuando tú obedeces, tú muestras que tu fe es genuina, no es falsa, no como las de los demonios, ¿verdad? Pero la obediencia para el falso evangelio es lo que te mantiene a salvo. ¡Qué peligro! O gana méritos propios. La mayoría de los evangelios están aquí. La Biblia para el evangelio. ¿Qué significa la Biblia? La Biblia nos muestra a Cristo, nos muestra la voluntad de Dios, nos muestra la condición del hombre. Es la máxima regla de fe y conducta para nosotras. Pero para el falso evangelio, la Biblia se buscan ellos mismos. Me vi aquí, me acabo de encontrar aquí. No encuentran a Cristo, ellos se encuentran a ellos. También la Biblia para los falsos evangelios es un manual para ganar la salvación. Y también reglas para ser salvos o mantenerse salvos. ¿Ven la diferencia? Es sutil. Y la eternidad para el evangelio de Cristo. Esta es la promesa, mis hermanas. Depende exclusivamente de quién, de Cristo para el evangelio verdadero y descansa en la promesa de vida eterna. Pero para el falso evangelio depende del hombre y su habilidad de mantenerse salvo. Es incierto, quizás sí, quizás no. Dios va a medir si me porté más bien que mal, pues quizás paso. Eso se parece a las otras religiones del mundo, pero no al cristianismo. Eso es pagano. Y depende de las obras del hombre y de su santidad, ¿ok? No de la santidad de Cristo, de sus propias obras. Vamos a volver aquí rapidito a repasar. Salvos por gracia en el evangelio, falsos evangelios, gracia y obras, esfuerzo humano, obediencia, todo lo que les quieran añadir. El medio de salvación dice que es la fe, el evangelio de Cristo. Pero en el falso mezclan la fe con las obras como si fueran lo mismo y no lo son. ¿Ok? La ley nos lleva a Cristo en el evangelio. En el falso evangelio nos asegura la salvación y le añade requisitos a la salvación. La obediencia para el evangelio de Cristo es el fruto de nuestra salvación. Por cuanto soy salva, obedezco porque tengo el Espíritu Santo, la gloria es de Cristo. Es la evidencia de mi fe. Yo obedezco porque mi fe es genuina. En el falso evangelio, la obediencia te mantiene salvo y gana méritos propios. No, esto se escucha así. Si tú haces algo mal o te descuidas de alguna manera, te pierdes. Ok, depende de mí o de la cruz. Ahí tenemos ese es el peligro de mezclar la santificación con la justificación. Son dos cosas. Ahora, la Biblia para nosotros nos muestra a Cristo,
nos muestra la voluntad de Dios, la condición del hombre, es la máxima regla de fe y conducta, pero para ellos se buscan a sí mismos, se quieren ganar la salvación con eso y buscan reglas para ser salvos, y la eternidad para ellos es incierta y para nosotros es completamente garantizada a través del mérito de Cristo. Recuerden, esto es para que mediten, anótenlo, la serpiente en el jardín y Satanás tentando a Jesús en el desierto. Había algo en común ahí, y de eso es lo que quiero que mediten. Para concluir, en el Evangelio de Cristo no existe variación. Si el Evangelio que tú predicas existen contradicciones, tus obras son contadas para tu salvación. La verdad está basada en la emoción, experiencias personales. Y si es subjetiva, ese es un falso evangelio. Si te dicen que la doctrina no es importante, tú no estás en el Evangelio de Cristo. Todo aquel que predica ese evangelio es anatema. Está bajo la maldición de Dios. Porque vamos a pensar en esto. Porque si tú ya no estás en Cristo, que pagó por tus pecados, estás bajo la maldición, porque ahora te toca a ti pagarlo. No hay términos medios. No es Cristo más yo, Cristo más mi religión. No es Cristo solamente. Si tu evangelio depende de las obras del hombre e ignora la suficiencia de Cristo, entonces no es el evangelio de Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Voy a leerlo. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Jesucristo mismo se lo reveló. Se trata de Cristo. El evangelio falso utiliza estas frases para manipularlas. Se las voy a mencionar, ustedes las van a reconocer, es fácil. Así cualquiera se salva. Cuidado, que la salvación fue un regalo, pero depende de ti si lo mantienes. Entonces, si es por gracia, puedo hacer lo que me da la gana, estás diciendo. La Biblia dice así, pero Dios me reveló a mí diferente. Tengan cuidado con todas esas frases. Pídele al Espíritu Santo que te revele de forma personal. Manipulación, porque el Espíritu Santo ya nos reveló en la palabra. Estás muerto espiritualmente. No critiques lo que no conoces. No toques al ungido de Dios. Todas esas frases son de sectas. Cuidado con eso. La variación es un indicativo de progreso, imperfección, algo incompleto y algo ineficaz. Cuando hay variación, eso te está indicando que no es perfecto, o sea, imperfección, incompleto e ineficaz. O sea, que es un indicativo de que fue creado por una mente imperfecta, incompleta, ineficaz y progresiva. Todo aquel que te vende un evangelio a medias y te dice quizás sí, quizás no, quizás te salva, quizás no te salva, si no haces esto, si no haces lo otro, te está vendiendo un evangelio creado por la mente del hombre. No hay estabilidad, tú nunca te sientes completo, dices, Dios mío, ¿seré o no seré? ¿Seré salvo o no seré salvo? ¿Qué tengo que hacer? No sabes todavía nada. Sabes y no sabes a la vez. Eso te está indicando a ti que fue creado por una mente que no es la mente del Señor. Indica una deficiencia. Recuerden que Dios es perfecto por cuanto el mensaje del evangelio es perfecto. Que Dios es suficiente por cuanto Cristo es suficiente. Que Dios no cambia. Por lo tanto, el mensaje del evangelio jamás cambia. Nunca, no hay variación. Dios dice que el evangelio es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y así es. Ahora,